Pues ya ustedes saben que vamos a trabajar el curso que corresponde a Ciencias Sociales y Formación Ciudadana y el contenido, pues ustedes lo van a ver en un momento. Muy bien. Entonces, les indicaba el curso que vamos a trabajar, pues ya ustedes saben, Ciencias Sociales y Formación Ciudadana. El tema que se va a desarrollar en esta tarde corresponde a la programación número 5 del segundo bimestre. Entonces, acá nosotros podemos visualizar ya el contenido. Para esta programación, nosotros tenemos dos temas importantes que desarrollar que al final van de la mano porque están dando a conocer algo en común. Nosotros acá podemos visualizar el primer tema que se entiende como promueve una cultura de paz y de un genuino proceso de reconciliación nacional. Aquí automáticamente usted se da cuenta que lo que nosotros pretendemos es de que se promueva este aspecto, que sea parte de nuestra cultura. Aquí me estoy refiriendo específicamente a la paz, y que con eso pues tenga una nación en la cual exista paz, tranquilidad, y si en determinado momento surge algún tipo de inconveniente, pues que se tome en cuenta la reconciliación. Pero esto lo vamos a ir desarrollando de una manera más amplia para que usted pueda entender a qué nos estamos refiriendo con este tema. Por este lado tenemos también el siguiente tema: participación en la erradicación de la pobreza a través de la superación académica y el trabajo productivo y honesto. Entendemos que la pobreza es un fenómeno social que afecta a muchas personas, pues Guatemala no se escapa de esto y prácticamente muchas personas de acá, de nuestro país, están, están involucradas con este fenómeno social, lamentablemente. Pero nosotros tenemos una forma para poder evitar que alguien sea parte de este fenómeno social. Pero para eso se necesita, como dice acá, superación académica, trabajo productivo y lógicamente a la par de eso, el trabajo honesto. Vamos a entrar de lleno entonces a la explicación de cada uno de estos temas. Específicamente son dos. Y acá podemos ver lo primero. Esta clase la vamos a ir desarrollando a través de imágenes que van a tener una relación directa con su programación de estudios. Como ustedes se dan cuenta, nosotros el primer tema, como lo indicábamos, es promueve una cultura de paz y de un genuino proceso de reconciliación nacional. Entonces, para que nosotros hablemos de paz acá en el curso de Ciencias Sociales, tenemos que remontarnos a un acontecimiento que se dio en Guatemala hace mucho tiempo. Y para ello, pues vamos a hablar específicamente de los acuerdos de paz. Por ahí yo sé que ustedes conocen esta situación o tienen idea de, de lo que se refiere este tema que es acuerdos de paz. Nosotros lo estamos hablando acá porque el tema nos lo indica. Ahora bien, es muy importante reconocer lo que es nuestro, ¿ya? Parte de nuestra historia. Y la primera imagen es esta, la estoy encerrando por medio de un círculo. Esta es la primera imagen que nos da a conocer un aspecto importante de la programación de estudios. ¿Y qué nos quiere decir esta imagen? Que prácticamente Guatemala hace mucho tiempo vivió un conflicto armado interno. Hace mucho tiempo, lamentablemente, en Guatemala se dio un conflicto armado. Hubieron muchas muertes, hubieron muchas personas que sufrieron por estar en medio de esta batalla. Aquí prácticamente nosotros podemos determinar, y usted lo puede buscar en libros y en internet, fueron 36 años los que duró este conflicto armado interno en Guatemala. O sea, que fue mucho tiempo. Imagínense cuántas vidas se perdieron, cuánto sufrimiento existió en ese periodo. Definitivamente la situación es bien compleja y acá pues lo tenemos que hablar porque aquí en Guatemala se menciona la palabra paz porque anteriormente hubo un acontecimiento denominado como conflicto armado interno, que duró, como les decía, 36 años. Este conflicto se dio entre dos partes.
una denominada como la URNG, específicamente hablo de la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca, como lo dije, en sus siglas conocidas como URN, y el otro bando que es el Estado de Guatemala, o sea, el ejército. Por eso nosotros escuchamos hablar del ejército y la guerrilla, ya que estos dos bandos fueron los que se enfrentaron y muchas personas sufrieron con esta situación. Y por qué no decirlo, nuestro propio país sufrió, lloró sangre en torno a esta situación. Ahora, a consecuencia de, pues se determinó que ya no se podía vivir en conflicto, ya no se podía vivir tomando en cuenta este aspecto negativo. Por eso surgen los denominados acuerdos de paz, que prácticamente lo podemos remitir como la firma de la paz, que se dio específicamente el 29 de diciembre de 1996. Aquí prácticamente se determinó a consecuencia del conflicto armado que se dio en Guatemala, como lo decía anteriormente, entonces se determinó que era tiempo de ponerle fin a esto, ponerle fin al sufrimiento, a la crueldad y a todo lo que se estaba viviendo de manera negativa a colación de lo que llamamos el conflicto armado interno. Pero esto fue después de 36 años. Por eso, estos dos bandos, la URNG y también el Estado de Guatemala, firmaron esto que conocemos como la paz. Y aquí prácticamente es de en donde nosotros hablamos de que surgen puntos importantes que se toman en cuenta en el tema denominado como acuerdos de paz. En este aspecto nosotros podemos hacer referencia a 17 puntos importantes, ¿ya? Que generalmente se van a encontrar cuando nosotros abordamos este tema. Pero aquí vamos a tomar en cuenta algunos aspectos que sobresalen, porque definitivamente hablar del conflicto armado interno y hablar de los acuerdos de paz, pues llevaría mucho tiempo. Es amplio la información que nosotros tenemos en torno a esto. Pero de manera general, nosotros podemos hablar de algunos puntos claves que se dan en estos aspectos que se denominan como acuerdos de paz. Primero, pues, entender que estos acuerdos contienen 17 puntos, ¿ya? Pero todos o la mayoría gira en torno a, dice la programación de estudios, la unión, ¿ya? La unión de los principios orientados a garantizar y proteger la observancia y el respeto a los derechos humanos. Aquí, si se da cuenta, yo diría, me animaría a decir que todo va a girar en torno a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque eran los que se estaban violando cuando se estaba dando esto del conflicto armado. Entonces aquí se habla ya del respeto a los derechos humanos. También en esta situación podemos hablar sobre el compromiso de investigar las violaciones de los derechos humanos ocurridos en el marco del enfrentamiento interno para contribuir a fortalecer el proceso de conciliación nacional. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, esto lo que persigue es velar o supervisar o estar observando el respeto a los derechos humanos, pero también analiza lo que pasó en el tema del conflicto armado, tomando en cuenta los derechos humanos, los cuales fueron violados cuando se dio esta situación. Entonces, en los acuerdos de paz no solo busca analizar lo que está pasando o lo que va a pasar, sino que también toma muy en cuenta lo que pasó, analiza el tema de las violaciones de los derechos humanos para que ya no vuelva a pasar, porque ese es el objetivo de este aspecto. También de manera general habla sobre la democratización en el país, o sea que todos tienen derecho a opinar, que todos somos libres, porque anteriormente pues había un conflicto en torno a esta situación. Pero después de esto, como les digo, ya se empezó a hablar de la democratización. Entonces, que todos tienen voz y voto, todos pueden opinar, está la libre expresión. También acá vamos a hablar del reconocimiento de la identidad y derechos de los pueblos indígenas, que es un tema muy importante. Acá entonces se dio a conocer que también en Guatemala existen personas que pertenecen al pueblo indígena y que merecen ser respetados y valorados como cualquier otro ser humano.
un punto muy importante en esto de los acuerdos de paz. También nos habla sobre una sociedad más justa, más equitativa, en donde todos tengamos el mismo trato. Como les digo, eso es de manera general para que usted tenga en cuenta esta situación. Yo sé que en determinado momento ustedes trabajaron estos temas en grados anteriores y aquí solo estamos tomando en cuenta algunos puntos importantes. Cuando nosotros hablamos entonces del conflicto, como les decía, tenemos que hablar de los acuerdos de paz que surgieron a consecuencia de, pero también los acuerdos de paz es bueno que existan, pero de nada sirve que nosotros digamos hay acuerdos de paz si no se llevan a cabo. Entonces ahí pierde sentido esta situación. Por eso es necesario tomar en cuenta esta imagen que está acá, mire, que dice juntos construyendo una cultura de paz, porque acá es muy importante que todos tengamos una cultura de paz. ¿Qué es una cultura de paz? Bueno, su programación lo indica. Serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos. Eso es vivir una cultura de paz. Tomando en cuenta los acuerdos, ¿ya? Que anteriormente se mencionaban. Pero como les decía, de nada sirve que nosotros conozcamos este aspecto de que hubo un conflicto, de que luego surgieron los acuerdos de paz, se firmó la paz, si en realidad no se vive esa cultura de paz. Entonces todo esto no tendría sentido. Como dice su programación, la cultura de paz es vivir con tranquilidad, es vivir con respeto, es vivir rechazando la violencia y los conflictos, porque primero resolvemos los problemas basados en el diálogo. Platiquemos, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue el malentendido? Y como dicen siempre, hablando se entienden las personas. Por eso es necesario vivir una cultura de paz. En la actualidad es muy difícil, ustedes se dan cuenta, hay personas que reaccionan ante la más mínima provocación y están ahí, ¿qué les digo yo? De forma violenta, pero ese no es la forma de actuar. Como les digo, es necesario vivir una cultura de paz. Acá también podemos visualizar esta imagen y tenemos el símbolo de la cruz. Yo en determinado momento en el curso de literatura platiqué sobre esto, de este símbolo, que se enfoca en el tema de la religión. En la religión también se habla de la paz, porque es un aspecto muy importante. Si los seres humanos aprendieran a vivir en paz, entonces todo el país estaría marchando bien, porque no habrían conflictos, no habrían peleas, no habrían malos entendidos, porque todos vivimos una cultura de paz. Todos anteponemos el diálogo antes de la agresión verbal o la agresión física. Ese es el detalle. Muy bien. En relación a los acuerdos de paz. Ahora, esto está para que nosotros lo cumplamos, ¿ya? Es algo legal establecido. Pero también aspectos, como ven acá, en esto que estoy marcando, aspectos importantes para vivir en paz. Nosotros debemos llevar a cabo algunos aspectos para vivir en paz. Esto basado en lo que anteriormente les decía de los acuerdos de paz y del tema de la religión. Por eso vamos a hablar de aspectos importantes para tener una vida llena de paz. Por ahí algunos puntos se pueden relacionar, pero vamos a hablar por separado como lo tiene su programación de estudios. Primero tenemos acá esta imagen. Y esta imagen nos hace referencia sobre una profunda solidaridad con todas las formas de vida. Y escuche esa situación. Solidaridad con todas las formas de vida. No solo habla de los seres humanos, sino habla de todas las formas de vida que existen. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que respetar a las plantas, a los árboles, a los animales, a las personas, en fin, a todo lo que nos rodea, nosotros tenemos que respetar y ser solidarios con ellos. ¿Por qué? Porque eso es parte de vivir en una cultura de paz. ¿Ya? Esto de la solidaridad es la base de todos los derechos humanos, porque si somos solidarios, entonces vamos a tratar a los demás como nosotros queremos que nos traten. El siguiente aspecto, usted lo ve acá, es fácil de entender.
hace referencia a la no violencia, así de simple. No violencia, bajo ningún concepto, ni violencia física, ni violencia verbal, porque todo se puede solucionar hablando. Pero qué fácil es decirlo y qué difícil es llevarlo a cabo. Porque como les digo, nosotros normalmente los seres humanos nos dejamos llevar por nuestros impulsos y así no se tiene que actuar. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta estos aspectos importantes para vivir en paz. Como les digo aquí, no violencia. Cuando nosotros nos sintamos molestos, furiosos por algo, mejor es tomarse un tiempo, reflexionar y luego platicar, ¿ya? Porque si nosotros queremos resolver el problema cuando estamos molestos, definitivamente no vamos a tener ninguna solución. Luego tenemos acá otra imagen y nos menciona lo siguiente. Habla sobre la compasión. Dice que nosotros tenemos que ver a los demás y analizar su sufrimiento, ¿ya? Uno siente el sufrimiento de los demás como propio, ¿ya? O sea, sentir que lo que está pasando una persona, yo lo estoy pasando, ¿ya? Sentir compasión. Esto de compasión tampoco hace referencia a la denigración o decir pobrecito, ay Dios, no, 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 sino que es sentir ese dolor que la otra persona siente y ver la forma en apoyarlo, tomando en cuenta lo que anteriormente decíamos, ser solidarios, no llevar a cabo la violencia, apoyar a las demás personas. Por eso aquí hablamos sobre la compasión, que hace referencia a sentir el sufrimiento de los demás como propio, porque de esa manera entonces vamos a ayudar a los demás y en lo posible vamos a tratar de evitar que los demás se sientan mal. Luego tenemos acá otro aspecto que es muy fácil de entender y esto se refiere a amabilidad y cooperación. Bueno, amabilidad y cooperación es fácil. Nos hace referencia a la conciencia de que todos somos parte de una sola familia. Ustedes en su familia apoyan y son amables. Eso es lo que considero y sé que así es. Espero que así sea. Apoyan a papá, apoyan a mamá. No son de aquellos de que, mire, mi hijo o mi hija, haga esto. Ay, Dios, otra vez. A la gran, yo no tengo tiempo. ¿Y por qué no lo hace usted? Porque definitivamente entonces no estaríamos cumpliendo el rol que nos corresponde. Recordemos que a papá y a mamá pues se les debe obedecer. Aparte, aquí se lo estamos recomendando también, bajo este concepto que es amabilidad y cooperación. Pero no solo con la familia, sino también con los demás. Por eso la programación dice conciencia de que todos somos parte de una sola familia, que al final el vecino es parte de mi familia. Ustedes como estudiantes son parte de mi familia, mi persona de igual manera. O sea, todos nos tenemos que apreciar y apoyarnos cuando nosotros lo podamos hacer. Eso es muy importante para tener una vida o poder vivir en paz, tener una vida en donde florezca, por decirlo de cierto modo, la paz. El siguiente aspecto es uno de los más, sí, podríamos decirlo, más importantes, pero que muchas veces se olvida. Y aquí usted ve la imagen. Esta imagen nos hace referencia a una actitud ecológica, un aspecto que muchas veces se deja en el olvido. Por favor, valoremos o démosle valor a la naturaleza, a la tierra. Por eso su programación de estudios se refiere a este elemento como la madre tierra, porque ella nos da vida, porque ella nos da mucho y por eso nosotros tenemos que valorarla. ¿Cuántos, y usted no me va a dejar mentir, cuántos incendios estamos viendo hoy en día? Yo sé que al igual que mi persona, usted también se da cuenta en las redes sociales, incendio forestal. O a lo lejos usted puede ver, y como decíamos en literatura, un signo natural, humo, que simboliza un incendio. Lamentable la situación. Hay mucho calor, sí hay mucho calor, demasiado. A veces es insoportable, pero ¿quién tiene la culpa?
de eso? ¿Será que la naturaleza dio un giro inesperadamente por su propia cuenta? No, al final nosotros tuvimos que ver en esa situación. Entonces, aquí llamamos a la reflexión para vivir en una cultura de paz, valoremos la naturaleza, cuidemos nuestro medio ambiente, porque al final, como más adelante lo vamos a ver, y vamos a mencionar otra vez esta frase, solo existe, en este caso, este planeta Tierra, ¿ya? Solo este planeta Tierra tenemos, no hay otro. Si nosotros lo echamos a perder, automáticamente nos estamos destruyendo nosotros mismos. Por eso les decía, este asunto es muy importante, por eso lo vamos a tener que hablar en otras programaciones de estudio. Ya usted se va a dar cuenta. Bueno, el siguiente aspecto hace referencia sobre la servir a la sociedad. Va de la mano con la cooperación, con la solidaridad, y aquí no queremos decir nada más y nada menos que apoyar a los demás que necesitan. Cuando nosotros tengamos las posibilidades, ayudemos a los demás, porque eso es parte de vivir en paz. Entonces, usted se siente bien, ayuda a la otra persona va a estar bien y todos estamos felices, porque yo considero que el fin primordial del tema de la paz es específicamente el hecho de vivir felices. Ese es el punto, considero. Bueno, antes de seguir, necesito que por favor se registren en el chat. Ya está la opción para la asistencia. Muy bien, entonces seguimos y acá nosotros podemos ver otra imagen. Esta imagen nos habla sobre la responsabilidad. Tenemos que ser responsables para que no tengamos ningún tipo de problemas en la familia, con amigos o en alguna institución. Por eso siempre en donde quiera que nosotros vayamos existen reglas que se tienen que respetar, pero tomando en cuenta esto de la responsabilidad. Ya casi lo último en relación a estos puntos, podemos ver esto que dice paz y satisfacción. Si nosotros tomamos en cuenta lo que se mencionó anteriormente, vamos a vivir tranquilos, vamos a vivir en paz y vamos a tener esa satisfacción de decir, bueno, al menos yo he hecho todo lo que está en mis manos. Y eso es lo más importante. No miremos a los demás, sino a nosotros mismos. Por último, todo eso nos lleva a hablar de este aspecto que está acá, que marqué. Y nos hace referencia a integridad, honestidad y sinceridad. ¿Qué queremos decir con esto? Que prácticamente aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta aspectos importantes en relación a ser íntegros, a ser honestos y a ser sinceros, porque todo esto se va a sumar y entonces cuando nosotros entendamos el valor de lo que aquí se habló, vamos a vivir en una cultura de paz. Ahí sí, porque a usted le hacen algo y lejos de ofender a la otra persona, lo que usted hace es calmarse y hablar. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el problema? O sea, ¿qué fue lo que hice que causó que usted o que ustedes se molestaran? Platiquemos, porque esa es la forma de resolver un conflicto. Entonces las demás personas hasta cierto punto van a ver eso, esa actitud, y van a decir, bueno, en determinado momento van a hablar con usted. Bueno, es que fíjese que la situación es esta. Me dijeron esto, esto y esto. O pienso esto, esto y esto. Y ahí se aclara la situación. Pero si nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones, entonces empezamos, ay, ¿qué? Pero ¿y por qué? No, si usted tuvo la culpa, ¿acaso yo? Entonces, se da cuenta que al final lo que estamos haciendo es tratar de resolver un problema generando otro problema. O sea, como dicen comúnmente, le estamos echando más leña al fuego o queremos apagar fuego con fuego y eso no se puede. Por eso es muy importante tomar en cuenta esto. Cuando usted tenga un problema, tranquilo, resuelva todo de manera adecuada. Siempre también sea solidario, honesto, cuide el ambiente, no a la violencia. Ese tiene que ser un lema para todos nosotros. No a la violencia verbal ni física, bajo ningún aspecto. ¿Ya? Entonces así vamos a lograr tener una sociedad con paz y que prácticamente
nosotros vamos a estar satisfechos de esa situación. Muy bien, vamos al siguiente tema. Este tema es muy fácil y es muy interesante. Vea, tenemos este tema que es participación en la erradicación de la pobreza a través de la superación académica y el trabajo productivo y honesto. Aquí nosotros estamos hablando sobre el tema de la pobreza. Guatemala pues tiene altos índices en relación a este fenómeno, pero ¿qué podemos hacer o qué se puede hacer para poder combatir a este fenómeno social? Porque hablar pues cualquiera habla, pero actuar, ese es el punto que nosotros necesitamos. Por eso acá vamos a hablar de puntos importantes. Siempre lo vamos a hacer a través de imágenes que están relacionados directamente con el contenido de su programación. Bien, primero entendamos esta imagen que está acá. Esta imagen hace referencia o se enfoca en el tema de la pobreza y dice que la pobreza es un fenómeno multicausal, o sea que tiene muchas causas. Las personas son pobres porque no tienen trabajo, porque no tienen estudios, porque nacieron en un hogar pobre, porque, bueno, podemos buscar varias respuestas, pero la esencia de esta imagen es darnos a conocer que la pobreza es un fenómeno multicausal, porque tiene muchas causas. También dice que requiere un conjunto de políticas integrales complejas para poder erradicarla, para poder combatir a este fenómeno social. Podemos hablar de crear empleos, de ayudar a las personas que viven en pobreza, pero dice aquí su programación, existe un núcleo, o sea, un centro en relación a todo esto que nosotros llamamos solución a este fenómeno social. Y este núcleo o centro es lo que nosotros denominamos como la educación. Esa es la herramienta fundamental para poder combatir el tema de la pobreza. Su programación de estudio lo indica. Varios libros lo indican. ¿Por qué? Porque si las personas se educan, lógicamente van a ser profesionales y van a poder pertenecer a, o mejor dicho, van a poder obtener un trabajo digno en el cual se le da una buena remuneración, en teoría. Eso tendría que ser. Con eso va a cubrir sus necesidades. Y entonces, automáticamente deja a un lado el tema de la pobreza. Hay muchos casos en donde las personas han nacido en hogares pobres, han ido a la escuela, se han superado, se han graduado y hoy son personas que están bien económicamente hablando. Que si hablamos de pobreza con ellos, pues no podemos visualizarla, no existe. Pero eso fue gracias a la educación. Por eso un punto importante acá con ustedes es el hecho de que estén estudiando. Eso es importante. Entonces ya ustedes dieron un paso y su generación también, porque usted, estoy seguro que cuando tenga a sus hijos, que es un proceso natural, usted les va a dar educación. Y ahí está el punto. La educación es la herramienta para poder combatir el tema de la pobreza. Cuando uno se educa, automáticamente, como ve acá, adquiere una profesión porque la educación le da las herramientas para poder desenvolverse en la sociedad, así como lo están haciendo ustedes. Se están formando, están recibiendo educación. ¿Para qué? Para luego salir y ser parte del campo laboral. Pero previo a ello, le estamos dotando de las herramientas, de los conocimientos necesarios para que usted pueda desenvolverse allá afuera. Y cuando le digan, doctora Dilma, por ejemplo, necesitamos su presencia acá, usted ya tenga el conocimiento para poder realizar lo que le están diciendo. Por ejemplo, los ingenieros en sistemas, los doctores, los enfermeros, etcétera. Por eso decimos que la educación es importante. Pero tenemos un problema. Hay jóvenes que no estudian y tampoco trabajan. Y aquí en su programación nos dice que estos jóvenes se vuelven o son dos síntomas de la pobreza.
¿ya? Específicamente nos dicen, mejor dicho, tienen la doble carga en relación a la pobreza, porque son síntoma y también son agente de la pobreza. ¿Por qué son síntoma? Porque viven la pobreza, ¿ya? ¿Y por qué son agentes? Porque como no generan, o sea, no trabajan, entonces siempre van a estar en pobreza. Y ese es un problema. Afortunadamente con ustedes esto no pasa, pero hay muchas personas que están así. Entonces, esto es lo que se pretende evitar con el tema de la educación. Pero aquí hay algo muy importante. Usted no se tiene que estancar con lo que está. Por ejemplo, usted está en cuarto. Después de cuarto bachillerato, pasa a quinto bachillerato, se gradúa en el establecimiento con nosotros y ahí llegó todo. Hasta ahí llega. No es posible. Usted tiene que seguir. Por eso esta imagen nos indica que la meta de ustedes es llegar y cerrar una carrera universitaria. Ese tendría que ser el objetivo. Para con ello, Profe, disculpe, sí, diga. ¿será que me puedo salir? Es que ya se va a terminar mi internet y yo creo que ya está, ya pasó la hora, creo. Bueno, entonces les decíamos, ¿verdad? El tema de la educación que es muy importante, pero me refería a que un punto muy importante es que no se quede acá, que siga el tema de la universidad. Ese tendría que ser el objetivo de todos ustedes, ¿ya? Porque con eso, pues van a poder superarse y la pobreza no va a estar en la vida de ustedes, podemos decirlo de esa manera, ni de aquellos que le van a rodear, porque como le digo, usted se va a preparar y va a querer que sus hijos se preparen también. Y ahí entonces vamos a combatir directamente a la pobreza, porque vamos a dar herramientas para que las personas logren conseguir ese recurso económico y con ello satisfacer todas sus necesidades. Pero ese recurso económico se obtiene de una manera adecuada y también de una manera digna. Ese es el punto. Cuando nosotros tomamos en cuenta esto, pues vamos a ir al último punto, que es la equidad. La equidad que prácticamente todos tendrían que tener aquí en el país y en el mundo, porque al final todos valemos lo mismo, pero lo que se pretende acá es que la educación llegue a cada una de las personas, ¿ya? Porque si nosotros vamos y hacemos una encuesta de cuántas personas no están estudiando, definitivamente son muchas. Entre niños, adolescentes y adultos, son muchos. ¿Por qué? Porque no tienen recurso económico. Entonces, ahí está el problema. Definitivamente las oportunidades tienen que ser para todos para que, como les decía, esto se haga una realidad y que podamos decir, bueno, al final nosotros como guatemaltecos no nos afecta directamente la pobreza. Posiblemente hay algunos casos, pero esos casos los vamos viendo o el gobierno los va viendo y no son muchos, pero la realidad es otra. ¿Por qué? Porque muchas personas no tuvieron la opción de estudiar o no toman en cuenta este aspecto y por eso pues se les hace difícil esta vida. Bien, ahora sí, con esto llegamos al final de la clase. Usted puede visualizar acá. Prácticamente llegamos al final de nuestro contenido. Agradecemos su atención y deseamos que pase una excelente tarde.